Rodríguez juega con Luis Martínez. Martínez con el balón. Descargando para Mansur. Guaraní se aproxima al arco buscando el segundo. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Johnny Pancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central de España 330 San Lorenzo y filiales en Lambareca, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. La pelota de Luis Martínez juega para Mansur. Mansur con Dardis Rodríguez. Otra vez con Luis Martínez. Ahora no se apura Guaraní, gana el partido 1-0, toca en su terreno. Y por la fase 1 de la Copa Libertadores, el miércoles 2 de mayo recibe a Alianza Lima. Esto va a ser en el Río Parapetil a las 21:30 con arbitraje de José Burgos. Y en el VAR se va a encontrar Antonio García, ambos uruguayos. La pelota de Mansur, carga Guaraní con Rodríguez, otra vez Mansur, pica solo sobre la zona derecha, se mete pero no lo observaron, no lo vieron, Alía Barbote, reclama el futbolista legendario, Mendieta tiene la pelota para Rubio Ñu. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promota Agostar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. Se frenó el equipo alviverde que ahora intenta reaccionar con Rodi Ferreira sobre la banda derecha. Pelota para Rodrigo Rojas. Rojas juega por abajo para Willy Mendieta. Alcanza Mendieta, quiere colocar el centro. Le cierran el camino. Buena descarga para Rodi Ferreira. Está el empate, pelota arriba. De cabeza no pudo. Insiste aquí Báez. Casi empata Rubio Ñu. Saltó pero no pudo conectar bien Báez. Se termina salvando Guaraní que se viene de contra. Sí, niño. En 34. La primera con cierta situación de riesgo hacia el arco de Guaraní. Báez, la conexión allí con Willy. Movimiento. Llegó Rubio Ñu, pero viene la réplica legendario. Responde Fernández. Atención, Rodríguez de cabeza. Mal afuera. Guaraní con espacios puede convertir al segundo, niño. Y esto le puede beneficiar al equipo de Guaraní. Así como que se tiene que adelantar, buscar el empate Rubio Ñu. Se van a generar espacios en el fondo. Esta conexión fue buena. La intentona de Rodríguez de cabeza cerca del poste izquierdo del arco defendido por Canteros. Volvió a llegar Guaraní después del anterior, en donde llegó Rubio Ñu. Esta fue la réplica. Y en esta llegó tarde Rodrigo Rojas. Habrá que ver si es amarillo o no para Rodrigo Rojas, que se barrió en la anterior. Decía pelota Rodrigo Rojas. Salida para el conjunto albiverde. Pusieron Maltualia su número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. En Capiatá, Guaraní le gana a Rubio Ñu 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Mañana se cierra esta fecha 3 con 2 partidos a las 18. Recoleta Libertad, Ricardo Gregor en Campo Grande y en la Nueva Olla 2015 Cerro Luqueño. Aires Split 18 cuotas de 189.000. Heladera Midea 300 litros 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994 603 777. El primer amonestado del partido es el volante legendario Matías López. Tarjeta amarilla para el mismo. Tiro libre en ataque. Le pega la pelota a Rodrigo Rojas. Va por el empate Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Señores, tiro libre para el equipo ñuense. Rodrigo Rojas levanta centro. Pelota al área legendaria. Saca de cabeza por ahora, golpeando desde el fondo Segovia. Insiste la alta presión de Fernando Martínez. Va recogiendo el rebote Rodrigo Rojas. Otro centro que va cayendo cerca de la media luna. Le pone el pecho a la situación Báez. Apertura para Rodi. Va Rodi Ferreira, centro. Jorge González de cabeza. Pasó cerca del arco de Servio. Tiro de portería que favorece a Guaraní. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Zamber. Bancop, viví el verano. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40.000 vacaciones a Encarnación, 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Con el gol de Torales se está ganando legendario 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Promo ahorra y arranca por 50.000. Aguárdame, segundo en camino, viene, le va a pegar Torales dentro del área, perdió tiempo, insiste, remata al arco, bloquea
Jorge González. Perdió unos segundos Richard Torales y aprovecha para bloquear Jorge González. Volvió a llegar el equipo de Guaraní, casi el segundo niño. Sigue insistiendo, sigue buscando. Está en un plan muy defensivo Rubio Ñu, que es cierto, tú la anterior la de Báez, pero de los dos, el que está mejor es Guaraní, que hasta aquí está haciendo de sus mejores partidos dentro de este torneo. Ante Olimpia el otro día había mostrado también alguna situación algo similar, solo que en ese momento le habían convertido. Aquí no, casi todo es de Guaraní. Pelota para Legendario en ataque. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751 y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Te viene Rubio Ñu, pica por el medio, intenta ganar a fondo de cancha. Mendieta cuando se iba metiendo sobre la zona derecha, Rodi Ferreira aprovecha para recoger el rebote, juega otra vez con Rodrigo Rojas, va Rubio Ñu por el empate, la pelota del 10 de Mendieta, piensa, quiere colocar el pase sobre el lado diestro con Rodi Ferreira, buscando la paridad del equipo de Morínigo. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981 2020 60. Está el empate de Rodi Ferreira, viene, bloquea bien Luis Martínez, insiste, no le pudo dar de lleno Báez, el rebote le va quedando Montiel, asoma Rubio Ñu, centro, pelota arriba, Báez de cabeza, Rodi, el arquero, salvó el arquero Sergio, señores, le pone la pierna izquierda al disparo de Rodi Ferreira, iba adentro, estilo de esquina para Rubio Ñu. Envía un WhatsApp al 0981 2020 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano, Jorge. Me queda duda si fue Sergio la pierna del defensor, pero fue una pierna salvadora. Sí, Sergio con la pierna derecha. Centro que cruzó toda la área chica. Controló allí Rodi. Envió el balón, pero al final fue una especie de centro. Mirando bien desde el ángulo con la reiteración también que nos ayuda bastante. Pero igual, llevó peligro hacia el arco de Guaraní. Se acercan esta Rubio Ñu. A ver qué pasa con el tiro de esquina. Viene el centro, pelota arriba, saca la defensa de Guaraní, que ahora intenta de contra. Va Fernández, carga. Guaraní se apuró. Qué mal le pegó Diego Fernández. 3 de Guaraní contra 3 de Rubio Ñu. Qué mal culminó Fernández, niño. Los hinchas en la preferencia se toman de la cabeza. 3 contra 2, Diego Fernández. Tenía al compañero. Opción 1 a la derecha, opción 3 a la izquierda. Él va por la opción 3, patear al arco. Lejos, mal. Se equivocó aquí en la toma de decisión final allí Fernández. Eran 3 contra 2 y él buscó su gol. Salida para el cuadro ñuense. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promociones, cupones extras. Vení el ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, una residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Guaraní 1, Rubio Ñu 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Olimpia en el Defensores superó 3-2 a Trinidense. En billetas, una residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Mansur con la pelota, cruzamiento de terreno, levanta la cabeza, descargando sobre el lado izquierdo. Allí aparece frenando con el pecho Maidana. Maidana juega otra vez para Mansur. Avanza Guaraní, que quiere el segundo, le quedan 5 más el descuento a esta primera etapa, ganando Legendario, consiguiendo su primera victoria en el torneo. El tanto de Torales por ahora sumando a 3 Guaraní. Corre Maidana, insiste Legendario, que quiere el segundo. Apostá desde 30.000 guaraníes y viajas para alentar a la Albirroja. Apostá, la sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pelota al área de Rubio Ñu, sacando de cabeza Jorge González, el defensor ñuense. Recogiendo el rebote Matías López. Balón para Mansur, no se quiere complicar, retrocede todo con Sergio. Sergio tiene la pelota y va a sacar con la pierna derecha desde el fondo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Precios imbatibles de stock, papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes, jabón tocador Bio 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Mendieta de cabeza pasó cerca.
Cerca del arco de Servio. Llegó el equipo ñuense. 42 de juego. Primera parte. Tiro de portería para Guaraní. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aquí una intención, una posibilidad. Mansur sigue hablando allí con Bernay, a ver si cómo está. Dice bien, ok, levantó el pulgar, está bien. La rodilla izquierda, le preguntaron allí. Me parece que fue así, el asistente de Bernay, el que le hizo el gesto, le preguntó. En el anterior había llegado Rubio Ñu con ese cabezazo sobre el travesaño de Mendieta. Esporádico, pero también tiene sus situaciones. Rubio Ñu. Ganando Guaraní 1-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. La pelota le va quedando Maidana. Se viene el equipo de Guaraní que quiere el segundo antes de que termine la primera etapa en Capiatá. Levanta centro Maidana, balón arriba. Le queda Diego Fernández, apunta con la zurda. Le cierra el paso. Álvarez insiste, Guaraní. Otra vez Álvarez en la marca. Fernando Martínez recoge el rebote y se viene Rubio Ñu de contra. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, C por Emoy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volv. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Balón de Mendieta con la pelota suelta, el esférico para Montiel, otra vez con Mendieta, va a insistir Rubio Ñu, Mendieta recibe solo, puede estar el empate, tiene ángulo para el disparo, se va a animar Mendieta, perdió tiempo el disparo, qué mal le pegó Mendieta y coste que tenía ángulo, niño. Sí, porque no sé si no se decidió del todo, si era entre centro o tiro al arco, pero me pareció que era más lo segundo. Hace allí ese movimiento para buscar el segundo poste de Servio. Se movió bien, pero después el tiro le salió, por eso me quedó la duda. Si era entre tiro o centro, se le fue abriendo a Mendieta, pero en esta aviso, está por allí merodeando Rubio Ñu, solo que se va acabando la etapa 1. 44 clavados, saque de meta para Guaraní que gana 1-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Corre, pica Rodríguez sobre la zona izquierda, quiere ganar fondo de cancha, centro, pega en Blasi. Estiro de esquina al lado izquierdo para Guaraní, le va a pegar Rodríguez. Y recordamos que por la Liga de Primera de Portugal hubo gol de Alan Núñez para el empate transitorio de Nacional de Madeira ante Sporting de Lisboa. El partido culminó con la victoria de Sporting 2-1. Tiro de esquina, Fernández y el centro para Guaraní. Carga desde 100.000 litros cerca al Mundial, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí. Encarnación carga con la app y participa por premios Copetrol. Vamos, así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en Lautic con 30 años de formando profesionales en todo el país. Va al centro, balón arriba para Saracho, todo anulado, banderín arriba. Posición adelantada del zaguero legendario. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Guaraní 1, Rubio Ñu 0. Y su seguros Chaco. Monumental. 2 de adición, se juega hasta los 47. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta costar justo hasta el 31 de marzo. Aprovecha esta gran promo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Empujón de Luis Martínez sobre Willy Mendieta. Usando su experiencia, Mendieta cae allí cerca del banderín. Va a tener un tiro libre el equipo de Rubio Ñu para tratar de empatar el partido. Le pega Rodrigo Rojas. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Ñembú. Ventas al 0983 30 88 13. Red de San Justo, hierros. Vendrá el tiro libre, señores. Tiro libre, le pega Rodrigo Rojas para Rubio Ñu, cerca del área. Balón arriba, testazo defensivo de Martínez. El esférico se va a perder por el fondo. Tiro de esquina para el cuadro ñuense. Flan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Mendieta y el córner, pelota arriba, saca Serio con golpe de puño, falta
Falta sobre el arquero que quedó tendido. Se disculpa allí Rodi Ferreira, señores. Pelota que favorece a Guaraní. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion. Evolucionamos juntos. Me parece que ya no va a continuar. El árbitro está observando su cronómetro. ¿Reclama Servio? No hay tiempo. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción en el estadio Erico Galeano. Fecha 3 de la apertura. De momento con el gol de Richard Torales. Guaraní 1, Rubio Ñu 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Señores, comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de él. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancó mejor el partido Guaraní y está justificando hasta esta parte la victoria 1-0 a favor del legendario ante Rubio Ñu. En la última parte como que intentó despertar un poquito Rubio Ñu con Willy Mendieta buscando hacer la manija. Buscó allí con algún disparo de media distancia, una acción de cabeza también sobre el travesaño. Y esa última allí de Rodi Ferreira, que en realidad parecía tiro al arco, pero fue una especie de centro cayéndose allí después de un balón que cruzó la zona defensiva de Guaraní, que terminó tapando muy bien Sergio. En el comienzo, previo ya ese gol a los 15, tuvo una chance clara Guaraní, producto de una muy buena proyección de Maidana, de Alexandro Maidana sobre el perfil izquierdo, control de Matías López, que entró casi en una posición como un delantero más, bajó contra el pecho, sacó el derechazo, tapó muy bien Canteros. Era el aviso a lo que iba a venir unos minutos después, de la presión, del juego, del buen control del balón y esa transición rápida del medio para arriba que está realizando Guaraní. Una conexión de Diego Fernández con Torales, recibe de zurda. Es un jugador con mucha potencia, de a poquito también va aprovechando sus chances en Guaraní, porque se hablaba mucho que últimamente Guaraní no estaba teniendo gol, que no estaba apareciendo allí el delantero, y para un delantero siempre es importante anotar. Se dio allí con una cuota también a veces un poquito, si se puede decir, de suerte, se desvía esa pelota allí por el camino en el central de Rubio Ñu, eso va a ser más espectacular, se le mete al ángulo a Tomás Canteros, pero fue muy bueno el pase de 3 dedos, control. Disparo de Fernández, se desvía en el defensor de Rubio Ñu, se desvía levemente, pero termina metiéndose al ángulo derecho de Canteros. A los 15 del primer tiempo, producto de ese buen comienzo, la buena presión del legendario, anotaba el primero único hasta esta parte. En el relato de Jorge Casal, repasamos el gol de Guaraní. Morales para el gol, viene. Gol, 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 gol. ¡Gol! De legendario, de Richard, de Torales. Primer flechazo de Guaraní en Capiatá, señores. Acción sobre el lado izquierdo. Diego Fernández, la asistencia para Torales, que se fue metiendo dentro del área. La persecución de Jorge González. Logra tocar algo al zaguero, pero no con la potencia necesaria para evitar que esa pelota se le meta a Canteros. Era mejor Guaraní. Y por el carril izquierdo, gran asistencia de Diego Fernández. La pelota le queda a Richard Torales. Gana legendario en Capiatá, señores. Fecha 3. Torneo apertura. Guaraní 1, Rubio 0. Monumental. Y de esa manera, con ese zurdazo de Torales, pero fue clave ese desvío allá en el defensor de Rubio Ñu, que termina en gol, es cierto, pero justificó después Guaraní en el desarrollo, tuvo algunas chances más para marcar el segundo, así como también estuvo por momentos, no de cerca, pero por lo menos allí cierto peligro también llevó hacia el arco de Guaraní el equipo de Rubio Ñu, pero sí, los primeros minutos se tiró muy atrás el cuadro ñuense, con una posesión casi de 60-40 a su favor de Guaraní en los primeros minutos, con tiros al arco, mirando aquí el apunte, 8 remates, de los cuales al arco con chances claras de gol tuvo 2, el gol, y previo a eso el tiro de Matías López. Fueron las dos claras, a diferencia de Rubio Ñu, que no logró embocar directamente el arco, remate a puerta, por decir así, al pórtico de Gaspar Servio.
debe mejorar en cuanto a lo que tiene que ver con el segundo tiempo Rubio Ñu. Guaraní estaba necesitado también de la victoria, por eso es un atractivo partido en el Erico Galeano y pasó rápido. Cuando pasa rápido es porque el partido está atractivo. Guaraní le está ganando a Rubio Ñu 1-0 con el gol de Torales. Y hablando de ganar, hablando de triunfo, vamos al audio de la conferencia. Ya estuvo Víctor Villalba, habló Vitamina Sánchez, el técnico de Olimpia, el triunfo franjeado ante Trinidense. A continuación, la palabra de su entrenador. Buenas noches, antes que nada, felicidades por el triunfo. Hoy Olimpia ganó, pero volvió a sufrir y hasta el final. ¿Qué lectura hace del rendimiento del equipo? ¿Qué aspectos le gustó y qué no? Bueno, buenas noches para todos. Primero y principal, obviamente, contentos con el triunfo. Ganar es muy lindo. A veces es lindo ganar como se ganó hoy. Yo sé que no es lo ideal, pensando en que tampoco podemos sufrir siempre tanto para ganar. A mí me gustaron muchísimo los primeros 25 minutos del primer tiempo y no me gustó para nada los últimos 20 del primer tiempo. Parece que el equipo se relajó, pensó que la cosa venía fácil y le dije a los jugadores, lo peor que puede hacer un equipo de fútbol es bajar un cambio, porque el rival se aprovecha de ese tipo de situaciones y el rival lo aprovechó. Vio cuando nosotros bajamos una marcha a la manera con la que iniciamos, que había sido muy buena. Y el segundo tiempo fue muy emotivo y de estados de ánimo. Nosotros siempre, lo que sí quiero recalcar es que nosotros lo buscamos siempre, la diferencia, y el rival de alguna manera se sentía cómodo con el empate. Ahora, cuando nos pusimos en ventaja, el rival encontró otra vez la manera de volver a empatarnos y otra vez nos cedió un poquito la pelota para que nosotros volvamos a buscar. Entonces, sí, yo quiero resaltar eso. Nosotros siempre estuvimos en la búsqueda constante. Sí tenemos que mejorar porque cometimos muchos errores. De alguna manera sabíamos que el equipo rival atacaba mucho por izquierda y que es su lugar preferido para tratar de hacerle daño a los rivales. Lo habíamos hablado, no hubo mucho tiempo de entrenarlo, pero nos paramos de alguna manera de cómo podía suceder el juego del rival o el ataque del rival y nos hicieron daño por ahí. Entonces la idea era doblar marca a Zarza, que no esté cómodo jugando un mano a mano, que tenga un segundo jugador siempre, que podría ser eventualmente Juanfer por el sector donde juega, o Tutu, que tenía que estar como respaldo, y no lo hicimos. Entonces, cuando cometés errores sabiendo que pueden pasar algunas cosas, duele. Entonces tenemos que seguir trabajando y mejorando en esos aspectos. Pero en líneas generales, como le dije, muy buenos primeros 25 minutos, muy malos 20 minutos finales del primer tiempo y un segundo tiempo de loco, emotivo, donde por lo menos mostramos carácter, garra y voluntad todo el tiempo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ariel Isfran está muy bien para BC Cardenal. El caso de los laterales, ¿qué te da Chalá que no te da Alan Rodríguez? Y cómo hoy viste justamente el trabajo, después de muchísimo tiempo volvió César Olmedo. ¿Y cómo terminó, por sobre todas las cosas, también César? Bueno, César terminó entero, hizo un esfuerzo muy grande, nos da mucha satisfacción que él sea una alternativa para nosotros. Y le tocó bailar con la más jodida, de alguna manera. Los laterales, la diferencia de Chalá y Alan, de alguna manera, está en la velocidad. Entiendo que los dos tienen buena pegada. Alan puede tener un poquito de más precisión. Claramente, como dije antes, Aníbal es mucho más rápido. Y sí lo que vi es un Alan que jugó un primer partido muy, muy bueno en el debut. Vi a un Chalá que jugó un muy buen partido el otro día contra 2 de Mayo. Y hoy entró de alguna manera en ese nerviosismo que a veces entran los jugadores, que los llevan a cometer errores y atraparse, y la pelota le llevó. Hubo una secuencia de 6-7 minutos donde cometió 3-4 errores y siento que se atrapó. Por eso también la decisión de sacarlo, porque su trabajo fue de más a menos. Entonces, pero estamos sí contentos con los dos. O sea, nuestra sensación como club, como cuerpo técnico, es que tenemos dos buenos laterales
sí que tienen distintas cosas para aprovechar. El ideal sería obviamente meterlos en una licuadora y hacer uno solo, sobre todo por la velocidad que tiene Chalá. Pero bueno, esto es así, ellos irán disputando ese lugar y tendrá mucho que ver en cómo vayan jugando. Y el que juegue mejor y el que vaya mostrando que se va adaptando mejor al equipo y al sufrimiento de algunos momentos y a lo que vaya pasando, y bueno, se quedará con el puesto. En el mientras tanto están muy parejos. Buenas noches, Pablo. Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Cómo está viendo el hecho de defenderse con balón? Usted habló de los últimos 25 minutos del segundo tiempo, donde ha bajado totalmente el rendimiento del equipo, pero ya ha pasado con Guaraní, que hay momentos que divide mucho el equipo, que no le cuesta tener el balón. ¿Cómo está notando defenderse cuando está con el balón? Y por sobre todo, le están llegando poco y le están convirtiendo. ¿Le ocupa eso, profe, en el transcurso de la semana? Sí, nos preocupa que porcentualmente a nosotros nos cuesta un montón de llegadas para hacer cierta cantidad de goles. En este caso llevamos 6 goles en lo que va del torneo, y los rivales con menos llegadas nos hicieron 4. Si bien nos hicieron menos de lo que hicimos, pero porcentualmente a lo que generamos no somos eficaces. No somos tan eficaces como nos gustaría para tener mayor tranquilidad en los trámites de los partidos. Entonces tenemos que mejorar desde ese lugar. Y claramente la lectura que yo hago es, fuimos protagonistas con Guaraní, hicimos un gol rápido, hoy lo mismo, y llega un momento en donde erramos, porque seguimos sosteniendo la posesión, y cuando erramos un par de goles y el rival entiende que tiene que hacer algunos ajustes y salir a presionarnos, nos complica un poco. Y ahí ya empezamos a dividir. Pero sí tenemos que empezar a sostener. Yo le dije a los muchachos, le digo, ya vamos a jugar nuestro tercer partido y es momento de que el equipo vaya agarrando una idea y una forma que nos dé identidad, que saber a qué jugamos, qué pretendemos, de qué manera queremos ser protagonistas. Y bueno, estamos en esa búsqueda todavía. Nosotros los entrenadores tenemos la misión de tratar de encontrar el 11 ideal lo más rápido posible. Hay entrenadores que lo encuentran en 2 partidos, a algunos les cuesta 8 partidos. Y yo creo que estamos cerca. De encontrar el ideal, más allá de que después la misma cantidad de partidos, porque hay un mundial que nos va a apretar el calendario y aparecerá en el medio de la Sudamericana, me da la sensación de que tenemos muchas variantes, pero yo de alguna manera tengo que ir encontrando el equipo ideal. Pablo, buenas noches, Álvaro Ponte para Universo 970. Me quedo con lo último que decía acerca de encontrar el 11 ideal. Tenemos mucho. ¿Cree que ya tiene todo lo que necesita dentro del plantel o hizo algún pedido más en cuanto a incorporaciones? Porque sigue abierto el libro de pases. Y hoy nuevamente mucha gente, más de 25.000 personas, le diría aquí en el Defensores, ¿cuánto sirvió eso? ¿Cuánto de plus para el equipo fue la presencia de la gente nuevamente? Yo siento que estamos bien con los jugadores que tenemos, porque cuando yo reviso lateral derecho tenemos ya a Raúl, a Lucas, a César, tenemos buenos centrales, los 4 centrales que tenemos para mí son buenos centrales, más allá de que pueden haber partidos que jueguen mejor o peor, pero me parece que son buenos futbolistas. El lateral izquierdo lo hablamos recién, en el medio tenemos a Richard, a Juanfer, a Alan, tenemos a Hugo, tenemos a Ale, tenemos a Franco Alfonso que puede jugar también por el medio, está Luis Abreu dentro del plantel, Rodrigo Pérez. Entonces tenemos muchos jugadores y buenos futbolistas. Y en las bandas también tenemos muchas opciones, Legui, Rodney, Romeo Benítez, tenemos a Caballero, tenemos al mismo Edu del Mas, hoy Seba y Adrián de alguna manera nos están dando lo que pretendemos. Estamos bien desde ese lugar y desde el lugar de la gente estamos fenomenal, porque entiendo y me ha tocado trabajar en otros clubes donde yo no vivía esta euforia de la gente, y entiendo que suma y un montón, que te empuja y te lleva y te alienta, y es fundamental. En otros lugares me ha tocado cosas contrarias a la que estoy viviendo hoy, y esa parte la estoy disfrutando mucho. Buenas noches, profe. Le saluda José Barrios de La Gran Jugada en Ñandutí Roncapop. Consultarle por Hugo Sandoval, si está entrenando, si lo va a tener en cuenta en lo que sería del 9. Buenas noches, sí. Hugo lo estábamos poniendo a punto, no vino al 100%, hoy está bien.
hoy está bien y la idea es que el próximo partido ya poder contar con él. Esa es la idea para con Hugo. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para la tribu 1120 AM. Consultarle con relación al rendimiento del chico Eduardo del Mas. Estos 3 primeros partidos está demostrando un buen rendimiento. Aparte también está sumando con relación al reglamento. ¿Cómo lo está viendo en estos primeros partidos? Muy contento. Hoy creo que jugó su mejor partido y ha sido muy correcto en los anteriores. De hecho, hoy hablé con él, le digo, estás jugando de manera muy correcta, estás haciendo lo básico que necesita un futbolista para sostenerse, pero yo quiero más. Nosotros necesitamos más de él, pero porque sabemos que lo puede dar. Si hay un jugador que tiene un límite y ese límite lo está explotando bien, lo sabemos también, pero de él entendemos que todavía puede darnos más de lo que nos está dando. Y se lo dije antes del partido y entiendo que hoy jugó de los 3 partidos su mejor partido. Pablo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo vas viendo a Hugo Quintana en este arranque de campeonato? Como siempre arrancando de interior y siendo el jugador que más pisa el área probablemente entre los medios, pero hoy termina jugando el partido por fuera y termina siendo influyente. ¿Cómo vas analizando lo que vas viendo en él en este arranque desde tu presencia? Hugo Quintana es no quiero que se enoje tampoco ningún futbolista de los que tenemos, ¿no es cierto? Pero para nosotros Hugo Quintana es probablemente el jugador que nos dé un salto de calidad. Hoy con un gol bárbaro y yo al nivel que estoy yo abajo no veo bien, después lo vi recién el gol, la verdad que lo que hizo fue tremendo, fue girar bien, todas fueron buenas decisiones. Muy bien, así lo escuchamos a Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia después de la victoria, ¿sí, niño? Así mismo, y destacaba dentro de este resumen allí Vitamina Sánchez que le agradó bastante el partido, que justo recién también lo decíamos en privado, viene rindiendo alto últimamente Hugo Quintana, la calidad que posee Hugo Quintana. Le gustó los 25 minutos iniciales y no así los 20 finales del primer tiempo, entre otras cosas lo que decía el técnico de Olimpia. Ahora sí, esto está por arrancar en su segunda parte en Capiatá, está ganando Guaraní a Rubio Ñu 1-0. Todo listo, señores, vamos a ver el legendario, lo hace ahora con Rodríguez, comenzó la etapa complementaria. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando en campo rival, buscando meterse Torales para el equipo legendario, la marca de Jorge González, descargando para Cardoso Lucena por el medio, se equivoca, recoge el rebote allí Luis Martínez, busca meterse Guaraní en campo rival, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Ingresó Jesús Llano en el equipo de Guaraní, efectivamente Mansur, que estaba a medias, se terminó por retirar, se fue Mansur, ingresó Jesús Llano. Se mete Diego Fernández cerca del área, la pelota le va quedando a Torales, apunta Torales, carga Guaraní cerca de la media luna, viene la marca por parte de Jorge González, saca desde el fondo Álvarez para Rubio Ñu. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida, recuperar un producto a Dion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos de diferentes colores con todas tus cargas, desde 100.000 guaraníes, más 40.000 te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Primer minuto de la etapa complementaria y se acerca Rubio Ñu ahora con Pedro Álvarez, quiere ganar fondo de cancha, vendrá el centro de Álvarez ante la presencia de Barbote, la marca, sube también Cardoso Lucena, merodeando el área, Álvarez coloca centro, pelota bien arriba, el balón en el fondo, tiro de esquina para Rubio Ñu. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje, todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Corner que favorece al equipo de Rubio Ñu. Pelota arriba, Rodrigo Rojas saca la defensa. Le va quedando el rebote a Montiel. Lucas Montiel quiere otro centro, prefiere el pase corto para Rodrigo Rojas. Devolución para Montiel. Se va a animar Montiel. Eleva centro, pelota arriba al área, Blasi mal, lejos, afuera estaba solo. Saque de meta que favorece al equipo de Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Victoria de Olimpia 3-2 en el Defensores del Chaco ante Trinidense. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Rodríguez intentaba meterse en campo rival, termina cometiendo falta.
enojado Rodríguez, pero hubo falta allí sobre Fernando Martínez. Señores, pelota para Rubiño en su terreno. Catedral Weekend está al 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La falta de Imanol Segovia, zaguero de Guaraní. Termina sacando desde el fondo con Canteros, el arquero del conjunto de Rubiño. Pelota bien arriba. Tiene destino de Rodi Ferreira sobre la banda derecha, campo enemigo. Va Rubiño, viene la marca por parte de Saracho. Saca al zaguero legendario, la búsqueda del balón. Va Rodríguez, pide falta, no dice el árbitro. Cae también Torales, no hubo infracción. La pelota le va quedando. Álvarez se equivocó. Ahora sí comete falta y va a ser amonestado, porque lo venía sujetando allí a Matías López, amonestado. Álvarez, lateral izquierdo de Rubiño. Energigas llega hasta tu casa, rindes más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Y aquí López le ganó muy bien el mano a mano. Álvarez no pudo sobrepasarlo, le robó el balón y cuando se escapaba no tuvo que tirarle la camiseta. Por eso faltan 3/4 de cancha a favor de Guaraní y la amarilla para el lateral de Rubiño Álvarez. Atención con el tiro libre, le pega Fernández. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Diego Fernández, centro, sale el arquero Canteros con golpe de puños, termina despejando, recogiendo el rebote Matías López, uno de los amonestados en el partido. Para atrás jugando para Maidana, lateral izquierdo. Lanza el frico bien arriba. La pelota tiene destino de Torales. Anticipa Jorge González. Cardoso Lucena por el medio. Fernando Martínez saca, aunque le regala a Fernández. Va a insistir Guaraní por el segundo. Amaros Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Sentido Rodríguez reclamaba una falta de Álvarez, que tiene que cuidarse. Está amonestado el lateral izquierdo del equipo de Rubiño. Gana por ahora Guaraní 1-0 el gol en la primera etapa de Torales. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Intentaba Llano. ¿Con quién se enoja el arquero Canteros? Me parece que con su compañero Rodi Ferreira. Le venía reclamando algo Canteros, dando indicaciones Bernay. Por ahora tiro de portería para Rubiño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Guaraní 1, Rubiño 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Está consiguiendo su primera victoria en el campeonato del equipo legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas de 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Servio levanta la pelota por el medio. Matías López golpea con el pecho, descargando sobre la zona izquierda. Corre Torales, no alcanza. Intentó meterse también por el medio Diego Fernández. La pelota le va quedando al arquero Canteros. ¿Qué pasa? Reclama algo Canteros, que nadie se muestra. Tendrá que dividirla desde el fondo el golero de Rubiño. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y por la Ligue 1 de Francia se enfrentaron Racing de Estrasburgo, PSG. Gran actuación de Julio Enciso, que jugó hasta el minuto 72. El partido concluyó 2-1 a favor del PSG con goles de Mayulu a los 22 para el PSG. Luego se puso un empate transitorio por Doué a los 27 y el gol de la victoria del PSG lo hizo Nuno Méndez a los 81. Muy bien, saca Montiel para el equipo de Rubiño. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota del arquero serbio juega por bajo sobre el sector izquierdo. Allí aparece Maidana con la pelota, le va quedando otra vez a Servio, juega corto con Luis Martínez. Guaraní no quiere dividirla, quiere tocar desde el fondo. Se equivoca en esta Saracho, recoge Blasi para Rubiño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver si el árbitro saca otra tarjeta, no.
Cardoso, Lucena está en el piso. Martínez reclama Luis Martínez. Señores, tiro libre, mitad de terreno para Rubio Ñu. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Seguro, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Allí dando indicaciones Gustavo Morini a su lado, el asistente Juan Daniel Cáceres, también indicándole algo a los futbolistas de Rubio Ñu cuando tiene Jorge González. Por bajo para atrás con el arquero Cantero, busca la salida Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Va Guaraní, tercero en camino, ya no tiene el tercero, saca Jorge González. Pifia Rodríguez, insiste dentro del área. Termina despejando Cardoso Lucena. La pelota de Barbote pica sobre la zona derecha. Buena marca de Álvarez. Falta y me parece que va a ser tarjeta. Luis Martínez va a recibir la tarjeta amarilla el volante legendario. Sí, llega tarde, busca la pelota, pero termina pegándole al hombre de Rubio Ñu, que se va recuperando hasta hace poco su compañero, el Willy Mendieta. Al Willy fue allí esa caricia de Martínez, el volante de Guaraní. Tarjeta amarilla para el mismo Cardoso Lucena, el tiro libre para Rubio Ñu. Este verano los fines de semana son de Bancopp. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancopp, viví el verano. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. Y Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota le va quedando el arquero del conjunto de Rubio Ñu. Canteros con la pelota. Saca desde el fondo el golero ñuense, pelota arriba, busca Montiel, tiene el balón Montiel, se profila bien, cerca, lo tiene a Báez, va Báez, el 9 no tiene ángulo para disparo, va a elevar el centro, carga Rubio Ñu, pelota al área, el arquero, Mendieta, solo el testazo, no direccionado, justo donde estaba Servio Niño. Era buena la chance, la posibilidad, esta vez por izquierda con Báez ganando allí el centro. Solo que fue justito allí al medio ese cabezazo del Willy. Como que se invirtieron los papeles. Báez, que es el 9, se vistió de asistente. Él ganó sobre el perfil izquierdo. Y en posición de 9 apareció Willy Mendieta, pero con un cabezazo que fue al medio, donde estaba Servio. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Guaraní le gana 1-0 a Rubio Ñu. Y su seguros Chaco. Monumental. Saque de meta para el legendario. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción. Cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Va a sacar Servio para Guaraní, que gana 1-0. Promo Cubo Tire. Comprando 3 cubiertas, te regalamos una. Para automóviles, camionetas y utilitarios. Como mejor en todos los caminos. Apostala, te lleva la copa. Con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Pelota sobre la banda derecha. Allí corre Barbote, quiere ganar fondo de cancha. Vuelve a acelerar Guaraní, aproximándose al área de Rubio Ñu. Se equivoca Barbote. Se le va la pelota, reclama y lateral para Guaraní. No dice el asistente. El esférico en poder de Álvarez. Salida para el equipo de Rubio Ñu. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y por la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina arrancó el encuentro entre Rosario Central y River Plate. En la banca de Rosario Central se encuentra Agustín Sández, en la banca de River Plate Matías Galarza, y el único paraguayo que está jugando de titular en Rosario Central es Enzo Jiménez. Señores, gana Guaraní 1-0. Cosito con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. Martínez coloca centro en las manos del arquero Canteros, buscando la salida rápida para el equipo de Rubio Ñu, que quiere el empate. 12 clavado, tenemos segunda etapa. Gana Guaraní con el gol en la primera etapa de Torales 1-0. De momento consigue su primera victoria en el torneo. Precios imbatibles de stock: aceite girasol de 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo, con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. Error de Cantero, segundo en camino. Viene el segundo, Rodríguez para el segundo. Viene. Gol. ¡Gol!
Guaraní, señores. Y esto tienen algunos equipos. El hecho de no querer reventarla por salir jugando desde el fondo. Se complicó Rubio Ñu ante Jorge González. La pelota para Canteros. Canteros se equivoca. Le regala allí a Torales. Y aparece el pase de Torales para Derlis Rodríguez. En diagonal. El disparo potente a media altura con la pierna derecha. Posta izquierdo. Vuela Canteros. No alcanza. Amplía Guaraní. Aumenta el legendario. El equipo de Víctor Bernal. En Capiatá con el gol de Derlis Rodríguez. Guaraní 2, Rubio Ñu 0. Monumental. Me dirán, ¿soy del viejazo? Sí, soy del viejazo. Los arqueros están para atajar. Ese es mi pensamiento. No le tires balones a aquellos que le va a costar. Toquecito aquí, toquecito acá por bajo. Se vio complicado el defensor. Se dio el pase al arquero. ¿Y qué hizo? Intentó un pase de despejar esa pelota. Se termina equivocando Tomás Canteros. Enredo en el fondo. No le sacó méritos a Derlis Rodríguez, que estaba destapado por el sector izquierdo. Le cede muy bien el compañero allí el balón. Controla y termina definiendo bien a media altura al poste izquierdo. Vuela, Canteros no llega, pero se dio todo. Después de ese error en la salida del arquero Canteros, por esa sucesión de toques que últimamente los equipos y los entrenadores desean. Estaba mejor Guaraní, Rubio Ñu quería igualarlo, pero de momento esto está 2-0, lo hizo Rodríguez, terminó siendo un bonito tanto a favor del legendario. Momento del gol. 12 minutos, segunda etapa. Consigue por ahora su primera victoria en el torneo el equipo de Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Ve Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Flores. Ya prepara dos variantes el equipo de Rubio Ñu, que está cayendo 2-0. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial. Los cortes Premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Guaraní 2, Rubio Ñu 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Al campo en Rubio Ñu, Sebastián Ruiz Díaz, camiseta 23. Sebastián Ruiz Díaz, camiseta 23. Y el otro es Juan José Jiménez, camiseta 11. Se fueron Fernando Chapa Martínez y Lucas Montiel. Martínez y Montiel se retiraron. Ingresó con el 11 JJ Jiménez, que ya había ingresado el otro día. Y Sebastián Ruiz Díaz. Allí están los cambios en el equipo de Mourinho. Cae 2-0 Rubio Ñu. Con Coca-Cola y Powerade viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Sebastián Ruiz Díaz con la pelota jugando por abajo sobre la zona izquierda para Jiménez. Ambos acaban de ingresar en Rubio Ñu. Pelota para el 9. Buscaba ese esférico, lo habilita Jiménez dentro del área, coloca centro, buena marca de Maidana, insiste Ruiz Díaz, va Rubio Ñu buscando el descuento en Capiatá. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Contento por ahora, reportando sintonía, hace su caminata allí en la plaza de Itagua. El amigo Sibi, feliz por la victoria de Guaraní, gana 2-0 legendario. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial. Viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí y Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Y lo de esquina para Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Corner que favorece el equipo de Rubio Ñu. Arco de la tribuna norte. Quiere el descuento. Rubio Ñu le pega la pelota. Buscando el descuento Rodrigo Rojas. Balón arriba. Saca la defensa. Insiste Ruiz Díaz. Se profila. El disparo con la zurda. Servio.
Servio, señores, se arroja contra el poste izquierdo. Por sí adentro, Servio saca una pelota imposible, niño. Y aplauden aquí los hinchas de Guaraní a Servio porque era una pelota quemante de aire allí, de zurda. Fuerte el disparo de Ruiz Díaz. De esos balones bien difíciles, complicados, donde siempre le duele a todo arquero. Esquinado el poste derecho. Allí se lanzó y sacó con ese manotazo Salvador Servio. Parecía ser el descuento de Rubio. Está ganando Guaraní 2-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Vamos, dice Gustavo Morini allí cerca con Juan Daniel Cáceres. La pelota le va quedando en su terreno. Cardoso Lucena por abajo para atrás con el arquero. Va a sacar Canteros para Rubio Ñu, que quiere el descuento. Presiona el equipo albiverde. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento. Estés en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Tiro de esquina, le pega Rodrigo Rojas. Córner para el equipo albiverde. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Va al centro de Rodrigo Rojas, saca la defensa legendaria. La pelota le va quedando por ahora al delantero. Rodríguez pierde el balón, recoge Llano. El pelotazo largo sobre la presencia de Diego Fernández. No va a alcanzar. Queda Canteros con el esférico. Sí, Juan. En San Justo Hierros, en Los Blanchos y las Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983 308813. Red San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Recién decía ese reporte de sintonía el amigo Sidi allí en Itagua, que está haciendo su caminata con su otro amigo Lechuzón. Y también para el amigo Damián Recalde en Encarnación. Pisa de por medio. Damián Recalde, sí, con el amigo Colmán. Qué dupla allí en Encarnación. Saludos para Damián Recalde y para el amigo Colmán en el sur del país, disfrutando una pizza. Y por supuesto nos envía la foto de la imagen, observando allí Canal 18.3 Monumental TV. Muy bien, gana Guaraní 2-0. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a sus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Luego de este ataque marcamos el tiempo de juego a Rubio Ñu con Mendieta. Le va quedando la pelota a Álvarez, se aproxima Rodrigo Rojas, presiona con todo el equipo albiverde. Rodrigo Rojas, apertura, pelota arriba, saca de cabeza Maidana. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Señores, Guaraní 2, Rubio Ñu 0. Y su seguros Chaco. Llano en el piso, fútbol paralizado en Capiatá, ganando legendario 2-0. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Celocino, muchachos, desde zona de Fernando de la Mora. Francisco José López, saludos para él también, reportando sintonía desde la zona del Mangal. Francisco José López pide también su saludo. Muy bien, saluda a don López, hincha fanático o del Rayadito. Su equipo no va bien en el torneo. Es pelota para Rubio Ñu. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtén 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya. Caja Mutual. En Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana. Un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. En esta parte del juego mejor Rubio Ñu, pero le falta la profundidad. Se viene Mendieta por el descuento. La pelota le va quedando a Rodrigo Rojas. Levanta la cabeza del otro lado. Está Ruiz Díaz. El largo pelotazo para él. Primero está la marca Maidana. Atento Maidana. Corta toda inspiración de Mendieta. Salida para Guaraní, niño. En otro momento llegaban estos pases a Rodrigo Rojas. Hoy ya con la edad, estas situaciones, partido con el cansancio y el desgaste. No llegó el cambio de frente. Era buena la situación allí con Willy y Rodrigo Rojas, pero se equivoca en el pase. Y carga Guaraní, tercero en camino de contra. No pudo Rodríguez.
Saca desde el fondo Blasi para Rubio Ñu. Catedral Weekend es el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Insupli, celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Mueve la pelota el conjunto legendario en campo rival. Blasi la marca. Intentaba meterse Alexandro Maidana en terreno de Rubio Ñu. Pelotazo largo. Mendieta no participa. Olvida de la posición adelantada. Señores, va a sacar Servio para Guaraní. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa. Práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa. Calidad desde su origen. Saca la pelota desde el fondo. Servio para el equipo de Guaraní. Corre, pica. No alcanza Diego Fernández. La pelota le va quedando por ahora en su terreno. Álvarez saca Canteros para Rubio Ñu. Urizales, sede central de España 330, San Lorenzo. Y filiales en Tambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cero en camino. Viene. Está. Salva Canteros. Canteros, el arquero se arroja al suelo. López. Matías López tenía el tercero, el disparo. Canteros. Tiro de esquina para Guaraní. Amart Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Y como que recuperó Canteros esa pelota el que había perdido, que en realidad también le complicaron sus compañeros por la salida por abajo y que después se vino el segundo Guaraní, porque aquí Matías López, el 1-2, la pared dentro del área, se durmieron los centrales de Rubio Ñu y salió muy bien para achicar el arquero Tomás Canteros. Además, estiró más que nunca la pierna allí, pierna salvadora de Tomás Canteros. Era el tercero de Guaraní y allí sí se acababa todo. Y hablando de se acababa todo, se va lesionado Fernández, no continúa Diego Fernández en Guaraní. Se va a retirar Diego Fernández en el equipo legendario. Señores, gana Guaraní 2-0. Informa Personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Mañana concluye la fecha 3 del torneo Apertura 2026 con los duelos entre Recoleta Libertad en el Ricardo Gregor a las 18 horas con arbitraje de Alipio Colmán y en el bar Carlos Figueredo. También Cerro Porteño recibe a Sportivo Luqueño, la Nueva Olla a las 20:15 con arbitraje de David Ojeda y en el bar Ulises Mereles. Muy bien, señores. Ganando Guaraní. A propósito, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Guaraní 2, Rubio Ñu 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Rodríguez y el córner saca Canteros. Estamos con la información. Informa Personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Decimos que se iba lesionado Diego Fernández. Ingresó al campo César Miño. Camiseta 18. Variante del lado del legendario. Pelota para Rubio Ñu, que quiere el descuento. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, TVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Álvarez con la pelota, levanta el esférico sobre la zona izquierda. Allí corre, quiere colocar el centro, pero no logra alcanzar Ruiz Díaz. La pelota le va quedando recién ingresado Miño. Presión alta sobre Miño, falta de Ruiz Díaz sobre Miño, señores, tiro libre, balón en su terreno para Guaraní. Aires Split, 18 cuotas de 189.000, heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participás de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El miércoles, noche de Copa Libertadores de América en Pedro Juan Caballero, 21:30, jornada histórica para el 2 de mayo, recibiendo Alianza Lima. Dirige el uruguayo José Burgos. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Miño con la pelota en diagonal. Miño carga, Guaraní, tercero, ya no viene. Saca Blasio oportunamente de cabeza, piden falta. El árbitro ahora sí frena la marcha del fútbol, quedó sentido Blasi. Es tiro libre para Rubio Ñu en su terreno, piden asistencia rápida.
Cayó mal el futbolista de Rubio Ñu, se va recuperando. Tiro libre para el equipo albiverde. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Según Café, tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981 2020 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Es pelota, señores, para Canteros. Va a sacar el arquero albiverde. En Rumbo, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbo, CSA de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Álvarez tiene la pelota para el equipo albiverde que está ganando, está ganando Guaraní 2-0 ante Rubio Ñu. Un error allí en el fondo del cuadro ñuense en el segundo tanto del equipo legendario que de momento consigue su primera victoria en la competencia. Ya en instantes Rodrigo nos cuenta el próximo rival de Guaraní en el torneo, también Rubio Ñu. Se viene Jorge González, la pelota del zaguero ñuense, busca la salida del equipo de Morínigo. Así es, y por la fecha 4, Rubio Ñu recibe el sábado 7 de febrero a Trinidense en la Arboleda a las 18 horas, el clásico de Trinidad. Muy bien, salida para el equipo de Rubio Ñu. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grapo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Este verano, los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Zamber. Bancop, viví el verano. Ya no pide falta, no dice el árbitro. Salida para el equipo albiverde. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones a Encarnación, 30.000 guaraníes de compra. Así acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chance tenés de ganar. ¿Qué partido tendrán las próximas los vecinos allí? Rubio Ñu y Trinidense. Reiterarse el horario y el día de ese partido. El sábado 7, Trinidense va a visitar a Rubio Ñu en la Arboleda a las 18 horas. Ahí está. Rubio Ñu de local. Efectivamente, Rubio Ñu de local. Local, siempre local, sí. Primero el local, Rubio Ñu ante Trinidense. Qué partido. Luego tienen barras. Por más que sean poquitos, tienen barritas. Así que cuidado también con la situación de la seguridad, todo lo que tiene que ver con ese compromiso. Ahora que después de cuánto sea el regreso de ambos en primera, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Después de cuánto que vuelven a jugar en algún momento, hasta en la intermedia. En la intermedia se encontraron. En la intermedia, en la B, varios cruces allí entre Rubio Ñu y Trinidense. Tiro de esquina para el equipo albiverde. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barda. Luego en el córner ñuense marcamos el tiempo de juego. Pelota arriba, Rodrigo Rojas equivocado. Otra vez tiro de esquina. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro aceite indica Jorge. Señores, Guaraní 2, Rubio Ñu 0. Y sus seguros Chaco. Monumental. Córner para el equipo de Rubio Ñu, le va a pegar Rodrigo Rojas. Apostala desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Quiere el descuento cuando quedan 15 más el descuento. El equipo de Rubio Ñu, pelota arriba, va desde cabeza, no pudo dar de lleno. El rebote para Jiménez, más lejos afuera, señores. Tiro de portería para Guaraní. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Precios imbatibles de stock. Papel higiénico Arabí, 2.500 guaraníes. Jabón tocador Bio, 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago. Stock, lo bueno para vos. Saca la pelota desde el fondo serbio. Gana Guaraní 2-0, cerca de los 32. Y por la fecha 3 del torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, Boca Juniors venció 2-0 a Newell's. Comentamos que nuestro compatriota Ángel Romero ingresó al minuto 46, arrancando la segunda mitad. El penal que marcó Paredes, la infracción fue cometida sobre Ángel Romero al minuto 55. Muy bien, saque de costado, pelota, señores, para Rubio Ñu. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Bib llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Bib, sponsor oficial de la Albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cardoso Lucena con la pelota dejando para Baez, el 9, con Mendieta. Mendieta tiene la pelota, Mendieta que tuvo la chance de empatar cuando el juego estaba 1-0 con
ese cabezazo que terminó sacando Servio. Insiste el equipo dirigido por Molinio, que no se rinde, va por el descuento. Álvarez retrocede todo con el arquero Cantero. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Rodi Ferreira se va recuperando. Discute algo allí con Derlis Rodríguez, la falta del 10. Bueno, fue sin intención, pero un manotazo reclamaba Rodi Ferreira. Va metiéndose Ruiz Díaz. Quiere el descuento Rubio Ñu, pero hasta aquí no encuentra el camino para ponerse tiro de empate. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Seporemoy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Luis Martínez con la pelota va saliendo. Guaraní que quiere sentenciar el juego. Quiere el tercero legendario. Balón para Rodríguez. Rodríguez busca conexión en Llano. Llano se equivoca. La pelota se va a perder a un costado. Va a reponer de mano sobre el lado derecho en su terreno Ferreira. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Carga Guaraní, tercero en camino. Viene. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Matías, de López. Matías López, señores. Marca el tercero y sentencia el pleito a favor del legendario en Capiatá. Gran acción sobre el carril izquierdo. Allí se fue metiendo Rodríguez. Pase de Miño para Rodríguez. Este no tenía ángulo para el disparo. ¿Qué hizo? Asistencia allí en la cabecera del área chica para López. Se arroja al suelo. Con la pierna derecha empuja la pelota del fondo. Y Guaraní consigue su primera victoria en el torneo. Amplía. Estira la ventaja legendario. Guaraní 3. Rubio Ñu 0. Matías López. La tercera flecha legendaria en Capiatá. Monumental. Y la tercera la vencida para López, porque en el primer mano a mano en el primer tiempo le había tapado Canteros. En el segundo tiempo, hace poquito nada más, le tapó nuevamente Canteros y por eso festejó de la manera que festejó, hasta con rabia allí, gritando con todo el gol, pateando también allí el cartel al costado. Pero sabe que necesitaba este gol Matías López, que venía haciendo un muy buen partido en su momento. Recoleta, era de Guaraní, fue a préstamo, corrió, luchó, peleó, pero no se le da el gol, hasta que ahora sí llegó, acompañó la acción, marcó el tercero Guaraní. Ahora sí el equipo de Bernay está jugando nuevamente de buena forma y con goles, algo que deseaba el hincha legendario. Momento del gol. 34 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Guaraní 3, Rubio Ñu 0. Y su seguros Chaco. Puede ser penal para Rubio Ñu, niño. Podría ser esa barrida, habrá que ver allí si puntea o no la pelota. Pero como se dio, podría ser. Vamos a ver si es tiro de esquina o hay una barrida antes directamente allí. Por lo menos el de Rubio Ñu está reclamando, pero no. Ya se dan los cambios, ya se dan las variantes del lado de Guaraní, que vamos a confirmar minutos. Se va Martínez y se va Delis Rodríguez. Martínez y Delis Rodríguez. Pero espera. ¿Qué pasó allí? Algo pasó. Esperen, señores. Esperen, dice. Iván Ramírez 1. Tienen que mostrar el cartel. Allí está el detalle. Tienen que mostrar el cartel para que se den los ingresos. Muy bien, ganando Guaraní 3-0. Carga desde Setville y te acercas al Mundial. Viernes y sábados, San Bernardino y Bacaraí. Y en Encarnación, carga con la API. Participas por premios Copetrol. Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudian Lautique con 30 años formando profesionales en todo el país. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Uno de los que ingresó es Patricio Damián Tanda. Acaba de llegar, argentino, ex Racing. Camiseta 5 para él, para Tanda. Y el otro que ingresó es el 9, Iván Ramírez. Y ahí 3, se fueron Rodríguez y
Luis Martínez. Y ahora se vendrán los cambios del lado de Rubio Ñu. Uno de los que se metió al campo es Gustavo Mansur, 38. El otro es Steven Pérez, camiseta 40. Hay un tercero que vamos a confirmar cuando ahora se va retirando Rodrigo Rojas. Uno de los que se fue, Rodrigo Rojas. Le va a pegar a la pelota Ruiz Díaz, tiro de esquina para el equipo de Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. César Villagra, el otro que ingresó, camiseta 18. Entonces, sacando de limpio, ingresó Villagra. Steve Pérez, camiseta 40. Allí las variantes del lado de Rubio Ñu. Y el 38, Gustavo Mansur. Muy bien, informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Esto está totalmente liquidado. Gana Guaraní 3-0. Gana el conjunto de Bernay consiguiendo su primera victoria en el torneo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Pelota que le va quedando por el medio, metiéndose Patricio Tanda. Va al centrocampista argentino con la zurda. Descarga la pelota para Miño. Miño quiere escapar de la marca de Rodi Ferreira. Cierra bien Ferreira, saque de costado en su campo para el conjunto albiverde. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Recordando, mañana se cierra esta fecha 3 con 2 partidos a las 18 en el Ricardo Grego Recoleta ante Libertad. Dirige a Lipio Colmán en el bar Carlos Figueredo. Y a las 20:15 la nueva olla Cerro Porteño Luqueño con arbitraje de David Ojeda. Ulises Mereles en el bar. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo, Hierro, Ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro y Ñembú. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo, Hierro. Señores, balón para el equipo ñuense que quiere el descuento. Cada 3-0 en Capiatá. Flam de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flam de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Viene el descuento de Rodi Ferreira, el disparo pega en tanda, insiste Rodi Ferreira, la pelota de Jiménez, cabecera del área, va a disparar, el remate al arco, Sergio, seguro el experimentado arquero legendario se queda con el esférico. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Guaraní 3, Rubio Ñu 0. Y su seguros Chaco. Monumental. El grupo Vacilos. Sí, hay uno que es fanático, el amigo Noguera, saludo para él. Vacilando Noguera, saludo para él. Fiel oyente reportando sintonía desde Luque. Muy bien, pelota para el equipo albiverde. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Cardoso Lucena con la pelota, juega por abajo, intentó Ruiz Díaz, no alcanza, va Jiménez en la marca, la pelota de tanda, tocando por el medio ahora con Imanol Segovia, sale Guaraní, se muestra Miño solo sobre el lado izquierdo y puede estar el cuarto para el conjunto legendario. Todos hablan del Mundial, con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info@slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Debutó Ángel Romero con la camiseta de Boca. Su equipo le ganó a Newell's en Argentina. La pelota le va quedando ahora en su terreno Sebastián Saracho. El Guaraní está consiguiendo su primera victoria en el torneo. Gana 3-0 y en la próxima fecha Guaraní, señores, va a jugar contra Libertad el próximo domingo en la Huerta. Y si hablamos de formato clásico, allí trinidense Rubio Ñu, para ellos allí un clásico barrial.
últimamente también una especie de clásicos se armaron con los Guaraní Libertad. En los últimos 20 años, duelos particulares entre el Guma y el Legendario. Es así, recuerdo una victoria justamente de Guaraní cuando Francisco Arce era el entrenador del Legendario. Se viene Iván Ramírez, quiere el cuarto, Guaraní disparo. Gol, 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 gol de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní. El 9 no podía estar ausente en este festival de goles de Guaraní. Iván Ramírez, señores, saca el misil allí en la cabecera del área. El disparo esquinado por Dajo, potente contra el poste izquierdo. Nada que hacer para Canteros. Estira Guaraní, aumenta. Golea Legendario en su primera victoria en el torneo. Iván Ramírez ingresó y convirtió. Guaraní 4, Rubio Ñu 0. Monumental. Muy buen control, pase de Miño, derechazo del Bambán. Sí, del Bambán. Tiene también Bambán Guaraní, como Zamorano, pero este es Ramírez. Muy buen delantero de Guaraní juvenil. Iván Ramírez, abajo esquinado. No lo puede creer, serio. Está allí Morínigo, festeja Bernay. Es el cuarto de Guaraní en Capiatá. Momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Busca el descuento Ruiz Díaz dentro del área, punta, puede estar el descuento. No tiene ángulo, retrocede con Rodi Ferreira, pelota al área, saca de cabeza como puede ser Acho. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Jugado, Rubio Ñu se descuidó atrás. 4-0 para Guaraní. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upizza, ideal para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Con esto suma 4 unidades el equipo Legendario en la tabla, el líder absoluto nacional, que el próximo domingo recibe a Olimpia allí en el Arsenio Rico. Avanza con todo el equipo de Rubio Ñu. No se quiere ir del estadio Erico Galeano sin convertir el descuento del cuadro ñuense. Cuando Guaraní responde de contra con Torales, el disparo. Mal, lejos afuera. Saque de meta para el equipo aliverde. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Guaraní 4, Rubio Ñu 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Insiste el equipo ñuense por el descuento. La pelota le va quedando a Juan Jiménez, que ingresó en este lapso complementario. Se equivoca, pide falta. No dice el árbitro. Lo quieren sorprender a Cantero, que estaba habilitado. Se juega 3 hasta los 48 el partido. Salida para Rubio Ñu. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Busca la salida Jorge González para el equipo aliverde. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Falta de Miño allí en perjuicio. Quedó en el piso Mansur, Gustavo Mansur, tiro libre. Guaraní prepara su último cambio. Tiro libre para Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Tiago Servín a la cancha. Tiago Servín, camiseta 15. Se va Maidana lateral, ingresa
Servín, camiseta 15 en Guaraní. Me parece el tiro libre y termina el partido. Gana Guaraní 4-0. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos y sea de seguras, protegiendo tu futuro siempre. Le quiere pegar Rodi Ferreira al disparo. Más lejos afuera. Saque de meta sin niño. A los R7 se preparó allí Rodi Ferreira. Y sí, terminó colaborando con el tejido de la cancha allí de Capiatá. Directo al tejido, el tiro de CR7. Fue una especie de un tiro, pero para fútbol americano, entre los palos, arriba del travesaño, el tiro de Rodi. Se va el partido, salida para Guaraní. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 y Autofarma, sin Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo, ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tener de ganar. Y el árbitro mira su cronómetro, esto termina, tenemos 48, se viene Villagra. La pelota a las manos de Sergio, señores, final del juego, final del partido. En el Erico Galeano, tercera fecha del torneo Apertura. Victoria legendaria por goleada, primer triunfo de Guaraní en el Apertura. Guaraní 4, Rubio Ñusino. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Auxilio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y llegó la primera victoria para Guaraní. Buscaba, deseaba y de qué manera. Porque se hablaba mucho de Guaraní, que estaba en algún momento jugando bien, principalmente ante Olimpia, y no podía marcar. Se le estaba negando la posibilidad de anotar. La fecha pasada igualmente no pudo ganar Guaraní. Y hoy sí se le dio. Ganó y goleó. Goleó, ganó, lució. Como también es un duro golpe para Rubio Ñu, que había arrancado bien al comienzo, algunos puntitos allí, pero hoy pega así, 2 empates, por medio 2 en el comienzo para Rubio Ñu, que era válido, pero hoy sí, primera derrota. Y qué partido también la próxima para Rubio Ñu y Trinidense dentro de lo que se vendrá. Los dos vienen de una derrota y buscarán allí con todo en ese duelo de vecinos sacarse ese sabor amargo seguro de esta fecha. Pero sí, el que salió festejando, que allí tiene ese sabor dulce de la victoria y con 4 goles encima, es el cuadro legendario, Guaraní, con goles. Primeramente de Torales, ese zurdazo se desvía, ¿cierto? En Jorge González, buen pase de Diego Fernández a los 15 del primer tiempo. Después de Delis Rodríguez en el segundo tiempo, ante un error en la salida, ¿cierto?, de Tomás Canteros. Eso de salir jugando por abajo, los centrales, todo que le comprometió al arquero. No pateó, no sacó bien el balón. Se llevaron el pase a Delis Rodríguez, que después una exquisita definición abajo del poste izquierdo. Luego el gol de Matías López, que insistió bastante. En el primer tiempo tuvo una, tapó Canteros. En el segundo tiempo otra que le tapó Canteros. Después insistió, buscó y se terminó encontrando con ese tercer tanto. Y luego Iván Ramírez completó el cuarto, que ya ingresó en el segundo tiempo, para anotar nuevamente allí abajo al poste izquierdo del arquero Canteros el 4-0. De esta manera vamos cerrando nuestro trabajo. Igual quedará Rodrigo con ustedes. Se vendrá la voz de gentileza de la TV también del jugador de Guaraní. Hablando de TV, nosotros ya nos preparamos también con Jorge Casal, porque estuvimos hoy en Estudios Centrales aquí en Monumental, porque tenemos que bajar de la planta alta, vamos a planta baja para los estudios centrales, porque se viene a las 23 Fútbol a lo Grande TV por Telefuturo. Le esperamos allí también para seguir hablando, dialogando de lo que tiene que ver con esta fecha 3 y alguna que otra novedad. Allí voy a contar lo último del caso Velázquez y el posible